Vamos con el 11 ideal del Mundial 2022, el mejor jugador del torneo y el momento clave, la fotografía, la imagen que a mí se me ha quedado grabada de cada uno de los jugadores que he seleccionado. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? La Copa del Mundo 2022 ha terminado y lo ha hecho con la selección argentina proclamándose campeona del mundo, consiguiendo su tercera estrella y colocando a Leo Messi, como no, como número uno, para mí indiscutible de la historia del fútbol. Hemos ido analizando durante todo el torneo lo que ha ido ocurriendo, con vídeos especiales, con resúmenes de la jornada, con los momentos más increíbles, con vídeos cortos de cada uno de los encuentros, y hoy tocaba hacer un balance final y, como no, lo hacemos de una forma muy habitual aquí en el canal, formando el 11 ideal, que ya os puedo adelantar que tiene algún cambio de posición para que todos los jugadores del 11 hayan estado, o para mí hayan estado, a un nivel notable, a un nivel sobresaliente durante todo el torneo y no hayan tenido, bueno, pues muchos puntos negros a lo largo del torneo, además en días importantes. Ya lo vais a ver. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, que apoyéis el canal para que sigamos creciendo y, como no, pediros vuestra opinión en comentarios sobre el 11 que yo he formado, quién sobra, quién falta, quién ha sido para vosotros el MVP de este campeonato 2022 y, como no, también qué os ha parecido la sorpresa o esa modificación en la posición por la que yo he optado, dejando a otro jugador que creo que ha despertado bastante polémica y que básicamente estaba porque no había competencia en esa posición. Vamos a comenzar, si os parece, echándole un vistazo, como no, a la portería, que ha sido un elemento clave a lo largo de este campeonato del mundo, que ha sido importantísimo para que Argentina se proclamase campeona del mundo. Ha tenido muchísima competencia con otros nombres que vamos a repasar después, pero Dibu Martínez ha sido clave, ha tenido momentos de picos de forma increíbles, como esa parada en los últimos segundos del encuentro frente a Australia, como esa tanda de penaltis frente a Países Bajos y, como no, su momento icónico, el momento clave para mí, la fotografía que se me va a quedar sobre Dibu Martínez tiene que ser esa parada espectacular, esa estirada increíble en el minuto 123 de la prórroga, 3-3 en el marcador, Kolo Muani que hace un grandísimo disparo y Dibu Martínez tirando de reflejos, de calidad, de habilidad, no sé exactamente de qué, si de iluminación divina, saca una pierna izquierda increíble para evitar que Francia se proclame campeona del mundo por segunda edición consecutiva y que entre de lleno en la historia, en la leyenda del fútbol mundial. Y en eso se ha convertido Dibu Martínez con esta parada increíble, en eso se ha convertido Dibu Martínez en una leyenda del fútbol argentino gracias a sus tremendas actuaciones, no solo en tandas de penalti, sino también en esta final, con esta increíble parada sobre Kolo Muani para enviar el partido a la prórroga, para enviar el partido a los penaltis y volver a ser el gran protagonista en ese tipo de acciones para el conjunto de Lionel Scaloni. Vamos ahora con el centro del campo, mejor dicho, con la defensa, con esta línea de 4 defensiva en la que la pareja de centrales es Argentina, donde llega ese cambio importante para mí de Joško Gvardiol, que le quita la posición de lateral izquierdo titular a un Theo Hernández, que en los momentos clave, que en cuartos de final no estuvo bien frente a Inglaterra, que en la final tampoco estuvo nada bien, súper nervioso, que defensivamente a mí a lo largo del torneo no me ha dado demasiada seguridad, pese a que en ataque ha terminado sumando tanto goles como asistencias y buenas combinaciones, principalmente con Kylian Mbappé. Así que me he quedado al final con Joško Gvardiol en el lateral derecho de forma indiscutible. Achraf pasa por encima de un Juranovic, que también ha sido una gran noticia para Croacia, pero me parecía que Achraf, por cómo ha rendido a lo largo del todo el torneo, era indiscutible. La foto clave de Cuti Romero, un jugador que comenzó mal el torneo, que comenzó, bueno, pues señalado en esa derrota frente a Arabia Saudí y que poco a poco ha ido creciendo, que ha dejado partidos de eliminatorias espectaculares como el que vimos frente a Países Bajos, persiguiendo prácticamente durante o por todo el campo a Depay, a Bergwijn, a Gakpo, rendimiento espectacular, también en las semifinales contra Croacia y también en la final frente a la selección de Francia. Para mí, su foto más destacada, como no, tiene que ser la de el partido frente a Croacia, donde su rendimiento fue espectacular,
tanto contra Perisic como contra Kramaric, después cuando entró Petkovic, cuando llegaba a esa zona Kovacic. Bueno, el rendimiento de Cuti Romero para mí espectacular. Y de Cuti Romero pasamos al que para mí ha sido el mejor defensor de la selección argentina, un Nico Otamendi que ha sido muy regular durante todo el torneo, que es cierto que en la final ha tenido pues dos acciones de puntos negros, como ese penalti que le dio vida a la selección francesa sobre Colombo Muani, y esa última acción en la que Colombo Muani se marcha en velocidad porque no mide bien y termina teniendo esa acción que termina salvando Dibu Martínez. Para mí, grandísima actuación de Nico Otamendi, que debe ser sin duda uno de los 5 o 7 mejores jugadores que nos ha dejado esta Copa del Mundo 2022, con 34 años, rindiendo al mejor nivel de toda su carrera. En la izquierda, ese cambio de posición tenía que llegar, como no, porque Joško Gvardiol ha estado absolutamente fenomenal. Me quedo en el momento más clave de este torneo con él, con esta acción en el último partido de la fase de grupos contra Bélgica. Es cierto que rindió a un nivel espectacular contra Brasil, que también estuvo muy bien en el duelo de octavos de final frente a Japón, que su rendimiento en el tercer y cuarto puesto fue más que notable, marcando el gol que adelantó a su selección. Pero para mí este momento, evitando el último remate, la enésima clarísima ocasión de Romelu Lukaku, quién sabe, a lo mejor hubiese anotado en esa acción el futbolista belga y hubiese dejado fuera de las eliminatorias a una Croacia que ha vuelto a hacer historia y que ha vuelto a rendir a un nivel más que notable. Para mí, su mejor jugador de forma indiscutible y uno de los 5 mejores del torneo tiene que ser el jovencísimo central zurdo Joško Gvardiol. Y para acabar la línea defensiva, hablamos, como no, de un Achraf Hakimi, que ha sido otro de las grandes noticias, que ha sido uno de los jugadores más destacados y que obviamente en la foto del resumen de este mundial tenía que aparecer junto a Ziyech. He intentado que apareciese también junto a Unai, pero no había ninguna de los tres juntos. Esa banda derecha que ha sido absolutamente clave, tanto en defensa como principalmente en ataque, para que Marruecos fuese avanzando, fuese marcando goles, hasta convertirse en la primera selección africana de la historia en meterse en las semifinales de una Copa del Mundo, dando batalla hasta el final también para intentar ser tercera y para luchando también por estar en la final, en esa derrota frente a Francia en las semifinales, en la que dio mucho guerra, sobre todo justo antes del descanso y justo después. Vamos ahora con la línea de centrocampistas en este 4-3-3, donde hay, como no, otro representante del conjunto norteafricano, del conjunto que ha dirigido un Walid Regragui, que sin duda también tiene que ocupar un lugar destacadísimo en el resumen, en los grandes personajes de este torneo. Un Soufiane Amrabat que se ha salido, uno de esos futbolistas que parecen hechos perfectamente o a medida para ocupar una posición en el campo. Él desde esa posición de pivote, mostrando una energía, un físico increíble, teniendo que soportar problemas físicos muy importantes, teniendo que infiltrarse en determinados encuentros, yendo al corte, yendo con todo a cortar balones, a recuperar, siendo clave también en esos primeros pases del conjunto africano. Bueno, espectacular el torneo de un Soufiane Amrabat, que yo creo que va a ser capaz, no sé si de mantener este nivel tan superlativo, porque eso sería increíble, pero sí de dar un salto de calidad importante y de mantenerse siendo más regular de lo que bueno, pues a lo mejor venía siendo, pese a que ya en la Fiorentina su nivel para mí esta vez estaba siendo notable. Creo que Soufiane Amrabat puede dar un salto de calidad en cuanto al equipo en el que juega y no desentonar, por lo tanto no ser un jugador simplemente de un gran torneo, sino ser bastante más regular. A su lado, un Antoine Griezmann que nos dejó ese gran pero de hacer una final muy muy mala, muy floja, con nervios desde el principio, no teniendo ningún peso en el juego, no siendo capaz, bueno, pues de levantar a su selección cuando peor lo estaba pasando y cuando más lo necesitaba. Y en la izquierda, un Enzo Fernández que ha ganado el trofeo al mejor futbolista joven del Mundial, que a través de sus actuaciones se ha ganado no solo tener un rol muy importante, sino ser titular, ser el líder de ese centro del campo de Argentina. Un jugador que hace apenas un año nadie conocía y que se ha ganado la confianza de un Lionel Scaloni, que obviamente también tiene muchísimo mérito en reconocer el rendimiento de este jugador y apostar por él. La foto más icónica, la foto más increíble del torneo de Amrabat, como no, por desgracia, tiene que ser en
en ese duelo de octavo de final frente a la selección española, donde se lo hizo pasar muy mal a Busquets, a Sarabia, a Morata, a Gavi, a Pedri, a todo lo que se movía por ese centro del campo, esa zona intermedia. Ahí Soufiane Amrabat se convirtió en el gran jugador de esa posición en ese encuentro clave que dejó a la selección española eliminada de este torneo. En la izquierda, como os decía, un Enzo Fernández que en el duelo de semifinales contra Croacia y en el duelo de la final contra Francia ha dejado partidos increíbles, tan solo 21 años, estaban dando un rendimiento espectacular en su temporada con el Benfica, dejando una Champions increíble y hoy en este torneo lo ha vuelto a demostrar, es un absoluto elegido, su rendimiento frente a Modric, frente a Griezmann, frente a Tchouaméni ha sido absolutamente espectacular, altísimo. Ahí va la foto recordadísima de Enzo Fernández en este Mundial 2022. Y para terminar, como no, Antoine Griezmann tenía que aparecer rodeado de compañeros, con los compañeros demostrando todo lo que hace por ellos, demostrando el gran trabajo, la tremenda calidad que tiene un Antoine Griezmann al que, me he quedado con esta foto después del centro espectacular para Giroud, en lo que significó el tanto del 2-1 para la selección francesa que la clasificaba a las semifinales. Un Antoine Griezmann que ha estado hasta el final optando al mejor jugador del torneo, pero que obviamente tiene que tener ese pero importantísimo por haber completado una muy mala final, una final en la que estuvo totalmente desaparecido. Y para terminar nos vamos a la delantera, donde obviamente Julián Álvarez tenía que estar 4 goles, ganándose la titularidad, marcando en eliminatorias. Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo, 8 goles, 2 asistencias, igualando a Messi y a Maradona como los dos únicos que han logrado llegar a participación en 10 goles en un torneo. Hat-trick en la final, espectacular lo de Kylian Mbappé, y el que para mí ha sido el mejor jugador del torneo, un Leo Messi que ha aprovechado hasta la última gota de energía para marcar las diferencias, dejándonos goles increíbles en momentos clave, como ese tanto ante México, como esa acción, esa asistencia para Nahuel Molina en el duelo de cuartos de final frente a Países Bajos. De todo, una final con 2 goles, activando a Di María, siendo clave en el plan de Scaloni. Increíble lo que ha hecho también un Leo Messi, que obviamente tiene que estar en esta delantera y que para mí, sin ningún tipo de duda, ha sido el mejor jugador del torneo, cerrando el posible debate sobre el mejor jugador de la historia del fútbol. 7 goles para él, 3 asistencias, siendo el gran líder tanto fuera como dentro del campo de esta selección argentina, que ha jugado para él y que él, ha tirado del carro en los momentos más importantes. Comenzamos hablando por Julián Álvarez, 22 añitos, no llegaba como titular hace no tanto, ni siquiera era un fijo en la selección argentina. Se ha comido a Lautaro Martínez, se ha comido esta Copa del Mundo, se comió a la defensa croata en las semifinales del torneo, dejando también goles importantes en los octavos de final, si no recuerdo mal, frente a Australia, marcando al final cuatro tantos y, como os decía, convirtiéndose también, pese a tener tan solo 22 años, en uno de los jugadores más destacados del torneo y en uno de los delanteros con más futuro del fútbol mundial. Como no, hay que hablar de Kylian Mbappé y resumir su actuación en este torneo, es irnos a la final, a esa locura de 2 minutos y ese gol, sobre todo el segundo de volea después de la pared con Marcus Thuram, para volver locos a los argentinos, para devolver al partido a la selección francesa. Increíble, marcando 3 penaltis ante uno de los mejores especialistas del mundo en la tanda de penaltis, como es Dibu Martínez. Absolutamente increíble el torneo que ha hecho Kylian Mbappé, coronado con ese hat-trick en la final para darle algo de vida, para darle esperanza a una selección francesa que hasta el final peleó por entrar en la leyenda de las selecciones nacionales y tener la posibilidad de, hasta el final, hasta esa tanda de penaltis, de convertirse junto a Brasil y a Italia en las únicas en ganar 2 Copas del Mundo consecutivas. No lo pudo hacer, muchísimo mérito para Kylian Mbappé, que ya tenemos claro, creo que todos, que va a batir todos los récords, no solo de goles en los mundiales, sino también de goles con la selección francesa, porque ya suma 36. Y para terminar, de Leo Messi podríamos haber cogido muchas fotos, incluida esa última con la Copa del Mundo, con el trofeo al mejor jugador, la de levantar la copa, la de ser aupado por todos sus compañeros, celebrando con la afición argentina, pero yo me he quedado con el que para mí
es el momento clave de la selección argentina en este torneo, y es ese partido contra México, ese duelo de la segunda jornada después de la terrible derrota en la primera contra Arabia Saudí, que hacía que todo esa felicidad, esa confianza, ese estado de ánimo increíble, de felicidad total con el que llegaba la selección argentina, se derrumbase. El duelo de la segunda jornada contra México era clave, la selección mexicana estaba defendiendo muy bien y llegó Leo Messi, que no estaba haciendo un gran partido, se sacó la varita, se sacó un zurdazo increíble a la cepa del poste de la portería de Memo Ochoa para meter a la selección argentina, para devolverla de nuevo al Mundial y para darle esa confianza que ha hecho que al final la albiceleste se proclame por tercera vez en su historia campeona del mundo. Le dediqué un vídeo, uno de los, creo, mejores vídeos que he hecho aquí en el canal, que os recomiendo a que le echéis un vistazo. Para mí la foto icónica de Leo Messi en este torneo sin duda tiene que ser esta, la del gol, la de la celebración después del tanto del 1-0 en la segunda jornada de la fase de grupos frente a México. Y para acabar, obviamente hay que nombrar al mejor entrenador del torneo. Para mí, Leo Scaloni, no solo porque haya terminado ganando, sino porque es, creo, el entrenador que mejor ha gestionado sus piezas, porque llegó con un once titular y lo ha tenido que ir cambiando, no ha sido cabezón con los jugadores que le habían llevado hasta aquí, y ha ido cambiando y ha ido modificando, ha ido dando minutos a jugadores que llegaban en un grandísimo estado de forma, como Enzo Fernández, como Julián Álvarez. Ha apostado por cambios durante los partidos, cambios de esquema, cambio de la posición de diferentes jugadores, que ha sabido potenciar al máximo a Leo Messi, que es sin duda el hombre clave para entender este ciclo, este cambio increíble de rumbo de la selección argentina desde lo que ocurrió en Rusia 2018. Me parece el nombre clave, uno de los grandes personajes que nos deja sin duda este Mundial 2022, en el que su selección, la que él dirigía, la que él ha guiado con mucho acierto, diría yo, ha terminado proclamándose campeona por tercera vez en su historia. Y como no, la foto icónica para mí tenía que estar formada por estos dos jugadores que han significado esos cambios a lo largo del torneo: Julián Álvarez, Enzo Fernández, y al final veis, al fondo de la foto, veis a Leo Messi sonriente, porque creo que sin duda muy pocos entrenadores en Argentina hubiesen logrado lo que ha logrado Scaloni, sacando el máximo rendimiento también de Leo Messi, que ha terminado esta etapa, o que va a finalizar esta etapa de una forma absolutamente increíble e inolvidable para él. Para acabar, nos tenemos que ir a echarle un vistazo a los 5 jugadores extra que también he metido, que también me ha sorprendido. Bueno, no me ha sorprendido, sino que me ha gustado mucho, como tiene que ser Livakovic en la portería, optando hasta el último segundo, hasta esta final increíble de Dibu Martínez al mejor jugador. Brutal su actuación frente a Brasil, destacando en los penaltis contra Japón, rendimiento más que sobresaliente para este jugador croata. Upamecano, he dudado con él, con Cuti Romero, pero me ha parecido muy importante que no jugase en las semifinales, uno de los partidos de máxima exigencia del torneo, y no estuvo ahí el jugador del Bayern, que pese a ello tiene que estar también pues aquí nombrado, dando un rendimiento más que destacado. La gran revelación del torneo, Unai, increíble lo que ha hecho este jugador marroquí, notable en todos los partidos clave, contra España, también en las semifinales contra Francia, siendo absolutamente en la recuperación, en la conducción, en los regates, en esa banda derecha con Achraf y con Ziyech. Increíble lo que ha hecho este jugador. Para mí, Bruno Fernández, el único de las selecciones que no han llegado a semifinales que se mete 2 goles, 3 asistencias para él. Creo que ha podido que hizo lo máximo que podía hacer para que Portugal siguiese avanzando. Clave en la fase de grupos, también en ese duelo contra Suiza. Fue el mejor para mí de su selección frente a Marruecos en los cuartos de final, demostrando que es más que un líder, un jugador absolutamente enorme y con una grandísima personalidad. Y para terminar, como no, ese homenaje a un Luka Modric, que también ha estado muy bien en el torneo, pero que a mí me ha faltado un poquito más de presencia en ataque para pues terminar marcando todas las diferencias posibles para la selección croata en este torneo, pero sin duda dando un grandísimo rendimiento tanto a nivel defensivo como a nivel de combinación, junto a Brozovic, junto a Juranovic, también junto a Kovacic en ese centro del campo y lado derecho
del conjunto croata, que ha vuelto a hacer historia en este mundial, dando un rendimiento más que sorprendente en mi opinión, y bueno, pues estando todo muy ligado a esas prórrogas y a esos lanzamientos desde el punto de penalti, y terminando tercera de esta Copa del Mundo. Hasta aquí el repaso, este pequeño balance a través de los nombres propios. Espero que os haya gustado. También me podéis dejar, además de vuestra opinión, con qué foto, con qué imagen os quedáis de cada uno de los jugadores que habéis seleccionado, o que de los que yo he seleccionado en este 11 ideal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.